Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a contar una historia que sucedió en Roland Garros y que hizo que la historia del tenis moderno, tal y como la conocíamos hasta entonces, cambiara por completo. Digamos que para que haya un cambio a nivel tecnológico, a nivel materiales, que revolucione por completo el juego, el tenis en este caso, tiene que haber una persona, digamos, que sea la pionera, ¿no? La primera persona que ponga en práctica algo que hasta entonces era, pues, totalmente desconocido. Y esta persona que estáis viendo aquí, que todavía no sabéis quién es, ahora os lo descubriré, pues lo puso en práctica, decidió ponerlo y además en Roland Garros. Alguno quizá conozca quién es, pueda intuir quién es. Os dejo un par de segundos todavía para que intentéis averiguar de quién se trata, pero ya os adelanto que esto sucedió en el siglo anterior. Sí, en el año 1997. Quizá alguno ya sí que, digamos, se le empieza a venir a la mente lo que sucedió en aquella temporada. Efectivamente, en Roland Garros 1997, un hombre que hasta entonces era un desconocido porque no había hecho prácticamente nada en el circuito ATP, de hecho había jugado apenas 45 partidos, que es casi nada, pues digamos dio un puñetazo encima de la mesa y cambió todo, todas las reglas, lo cambió absolutamente todo. ¿Quién fue? Sí, fue Gustavo Kurten. Os vengo a contar lo que pasó en el año 1997, porque alguno dirá, ¿me vas a contar lo que hizo Gustavo Kurten? Te voy a contar el secreto que había detrás del éxito de Gustavo Kurten. Para el que no lo sepa, Gustavo Kurten llegó a Roland Garros en el año 1997 como número 66 del ranking. Esto es, digamos, como si este año Benjamin Bonzi, mientras estoy grabando este vídeo, que es en mayo del 2023, justo antes de Roland Garros, como si Benjamin Bonzi llegara a Roland Garros y lo ganara. Pues tal cual. Gustavo Kurten se plantó en Roland Garros 1997 y ganó el título. Ganó el título, además derrotando a jugadores brutales. Este es, digamos, el camino que tuvo en aquella ocasión. Slava Dosedel en primera ronda, Jonas Bjorman, a partir de aquí la cosa se empieza, digamos, a poner seria, número 23 del mundo. Pero fijaros, Thomas Muster, que había ganado Roland Garros 2 años atrás, Andrei Medvedev, que era un jugador brutal en tierra batida, Yevgeny Kafelnikov, en cuartos de final, también en 5 mangas, Kafelnikov, que venía de ganar el año anterior, es decir, en la misma semana, Kurten, que ya digo, era un desconocido, gana a Thomas Muster y Kafelnikov, los dos ganadores anteriores. Ya cuando Gustavo Kurten gana a Kafelnikov, es cuando su propio entrenador, Larry Pasos y el mismo Gustavo Kurten ya saben que iban a ganar. Se lo creyeron ellos mismos. Sabían que ya en el título no se lo iba a quitar nadie por cómo sentía la bola. Y alguno dirá, oye, ¿y cuál es ese secreto, no? Para, por ejemplo, dejar a Sergi Bruguera en 6-3, 6-4, 6-2, solamente 9 juegos perdidos. El secreto, amigos, estaba en el cordaje. Gustavo Kurten tenía un secreto en su raqueta en aquella ocasión. Es el cordaje. Por aquel entonces no se conocía el poliéster. Nadie utilizaba, digamos, este tipo de cordaje. Lo normal pues era la tripa, diferentes materiales, pero ninguno era el poliéster, no era conocido. Y la Luxilon, que fue el cordaje, digamos, secreto de Gustavo Kurten, que aquí lo porta con orgullo, ¿no? Pues hizo que, digamos, cambiara la historia del tenis moderno, porque fue la primera persona con la que comenzó todo. La propia Luxilon, la marca de cordajes, ¿no? Que aquí lo muestra, pues comentaba de Gustavo Kurten que efectivamente él fue el pionero, ¿no? La primera persona que puso en práctica en el campo la Luxilon. Y este cordaje, alguno dirá, bueno, ¿y qué secreto tenía el poliéster, ¿no? ¿Qué pasaba por aquel entonces para que fuera toda una innovación? Pues os voy a explicar. El bote hasta entonces, bueno, todos los que ganaban Roland Garros y tenían un estilo de juego con mucho spin, que le metían mucho efecto, digamos que el efecto no era tan brutal. Vamos a poner cómo sería más o menos el bote de una pelota hasta 1997 sin el poliéster, sin la Luxilon. Más o menos así, esta altura, ¿ok? Este era más o menos cómo podía ser el tipo de bote para una persona
para un tenista, mejor dicho, que pues jugaba con cierto margen sobre la red y que jugaba pues aplicándole mucho efecto a la bola. Pero el poliéster de Gustavo Kuerten en aquella ocasión cambia todo por completo. El bote, jugando un pelín más de margen por encima de la red, hacía que el bote fuera todavía mucho mayor, mucho más alto. Lo cambió por completo, como digo. Y esto sorprendió a los rivales, evidentemente, en tierra batida, hacía que el bote, al ser tan alto, te comiera la bola, que empujara hacia atrás a los rivales y sobre todo, y esto es algo que cambia el juego por completo, porque hasta entonces todavía se veía mucho saque red, mucho juego en la red, y Gustavo Kuerten, con Roland Garros 1997, lo que hace es, digamos, poner la primera pala de tierra en la lápida del saque red. Digamos que el saque red empieza a morir justo cuando la Luxilon tiene éxito gracias a Gustavo Kuerten. Por aquel entonces, los rivales pues decían un poco como que esto debería estar prohibido, ¿no? Como que jugaba con cierta ventaja. Y evidentemente no deja de ser un poco, pues, poner ciertas cosas en juego, innovar para poder seguir creciendo. Y esto es lo que hizo, evidentemente, Gustavo Kuerten. Vamos a ver pequeñas muestras del partido contra, en este caso, Thomas Muster. Fijaros que, bueno, Thomas Muster fue un jugador brutal, conocido por lo bien que jugaba con esa zurda. Se habla un poco de que fue el primer Rafa Nadal, ¿no? Fijaros cómo lo movía, ¿no? Cómo era capaz de generar unos efectos de empujar hacia atrás al rival. El propio Muster dijo que se vio sorprendido por, sobre todo, el revés. El revés de Gustavo Kuerten, que era capaz de hacer lo que quisiera con el revés, meter una, digamos, una velocidad más. Y eso es lo que hace, lo que provoca la Luxilon. Tener mucho más control de bola, más control, aplicarle un efecto brutal y sobre todo añadir mucho más ritmo, es decir, más velocidad de bola, ¿no? Y aquí estamos viendo a Gustavo Kuerten en este partido, pues hacer auténticas barbaridades con la pelota. Fijaros, el propio Thomas Muster en el último set, fijaros que iba 3-0 arriba en el quinto, ¿eh? Y se lo remonta. Aquí lo hemos visto en este ejemplo, ¿no? Con ese saque red, lo voy a poner otra vez para que lo veáis. Se va a la red y acercarse a la red con la Luxilon era prácticamente como un suicidio, porque el punto iba a estar prácticamente perdido. Fijaros la velocidad de bola que tenía Gustavo Kuerten. Pues así fue durante todo el torneo, ¿no? Como digo, esto fue una innovación que hizo que Gustavo Kuerten, que bueno, aparte del flow, ¿no? Que él tenía, ese estilo, ¿no? Los rizos, la indumentaria muy brasileña, se ganó el corazón de todo el mundo. Y la verdad que sorprendió. Luego, con el paso del tiempo, le preguntaron a Gustavo Kuerten, oye, ¿la Luxilon qué supuso para ti? Pues dijo Gustavo Kuerten, 3 Roland Garros y una Masters Cup. Y ser número 1 del mundo. ¿Por qué? Pues gracias a este cordaje, ¿no? A la Luxilon, al poliéster, Gustavo Kuerten cambió por completo como tenista. Fijaros lo que es capaz de hacer un material en la carrera de un tenista. Gustavo Kuerten, hasta Roland Garros 1997, cuando levanta esta copa, no había ganado nada. Solamente un Challenger. Quiere decir, le cambió la carrera por completo. A partir de entonces, 20 títulos, 3 de ellos, como digo, Roland Garros y una Masters Cup. Ganó a jugadores como Agassi, como Pete Sampras, jugadores brutales. Para que veáis cómo con un simple cambio puede cambiar toda una carrera. Pues hoy día el poliéster, la Luxilon, es un material que utiliza más del 60% de todo el circuito masculino y femenino. Para que os deis cuenta cómo puede cambiar el transcurso, digamos, del tenis, de ciertas carreras, gracias a un pequeño cambio. Y alguno se preguntará, oye, José, ¿es posible que mañana o pasado, dentro de un mes, dentro de un año, haya un cambio en los cordajes que produzca un cambio como el que hizo, por ejemplo, Gustavo Kuerten con el tenis? Pues se hace difícil porque ya en pleno 2023, cuando estoy grabando esto, que no esté nada inventado resulta complicado, pero oye, no descartemos nada, no descartéis que dentro de 2 años surja un material que vuelva de nuevo a revolucionar el circuito, que esté permitido, evidentemente, y que lo revolucione. Pero ver algo como lo que se vio en aquel año, del número 66 del mundo, ganar Roland Garros, ganando a los campeones previos, esto es algo que será muy difícil volver a repetir. Pero como digo, para que sepáis esta historia. No sé si la conocíais o no, pero si la conocíais, dejadme en comentarios
pues vuestras impresiones si no la conocíais, para saber un poquito más del tema. Y si la conocíais también, oye, dejadme en comentarios lo que pensáis, dejadme el me gusta, ya sabéis, la suscripción, que es muy importante. Y nosotros, como siempre, nos vemos en más vídeos aquí en Punto de Break.